En el programa de Generación Green hablamos de ecología, medio ambiente, diseño y espacios urbanos. En esta ocasión vamos a hablar de, de espacios urbanos que tenemos aquí en Salamanca. Para esto invité al arquitecto Alfonso Gutiérrez Nieto. Él es autor de un libro que se llama Información de la Construcción y Arquitectura en Salamanca. Aquí lo tengo, es este libro. Él es el autor de este libro. El arquitecto realizó un trabajo que duró mucho tiempo, de acuerdo a la información que aquí se presenta. Y pues bueno, vamos a presentarlo. Arquitecto Alfonso, ¿cómo Muy estás? bien, muchas gracias y gracias por esta nueva invitación. Pues muy bien, me da gusto recibirte. Ya anteriormente te había tenido en el programa para que nos hablaras de lo que es la arquitectura ecológica. En esta ocasión vamos a hablar de esos espacios urbanos. Probablemente la gente diga que tiene que ver con ecología. La cuestión es que un espacio urbano o los espacios donde caminamos a diario, vamos, venimos, los espacios públicos, todo eso forma parte de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente y que nosotros podemos considerar para que tengamos un medio ambiente sano, un medio ambiente que pudiese estar enfocado o diseñado tomando en consideración, digámoslo así, aspectos que tienen que ver con cuestiones ecológicas, cuestiones verdes. Y todo eso, el tomar en cuenta estos aspectos, es ver a favor de nosotros mismos y de todas las especies y de los animales y de las plantas y todo que todo esté en armonía. Ahí está la parte de esa interacción del por qué espacios humanos, espacios humanos y espacios urbanos y la ecología. Bien, entonces, arquitecto, primero quiero preguntarte, ¿cómo nace en ti la idea de enfocarte a estudiar estos espacios en Salamanca, revisar la arquitectura? ¿De cuándo nace en ti ese interés y por qué nace en ti ese interés de observar y revisar, investigar e ir armando todo este acúmulo de información que después se tradujo en un libro? Muy bien. Eh, bueno, el nacimiento, la idea no fue desde un principio hacer un libro, sino que la idea, por razón de mi profesión, fue que pues, me fui dando cuenta de que aquí en Salamanca, que era en donde me desarrollaba, eh, comenzaban a desaparecer construcciones que bueno, yo decía tienen algún interés histórico y al mes siguiente ya no estaba o la estaban demoliendo. Y ya de ahí fue, el interés no fue solamente en una construcción, ni nada en una construcción antigua, sino también, bueno, qué edificios de calidad arquitectónica se están haciendo en Salamanca. Y después ya no fue solamente lo de edificios, sino las calles, las plazas, los parques, lo que precisamente bueno, no que lo hayas dictaminado, sino lo que es verdaderamente un espacio urbano, porque un espacio urbano es eso, precisamente. Eh, yo estuve hace 40 años en, estudiando la carrera y en esa época apenas se escuchaba algo de ecología. Incluso el urbanismo era una materia ya de, creo que de quinto semestre en la carrera. Actualmente el urbanismo es ya una especialidad. Ya no nada más es una materia que se lleve en la carrera de arquitectura, sino que incluso es una especialidad. Eh, claro, a lo largo de ese tiempo yo me fui interesando y comencé a hacer algunos pequeños estudios
sobre una calle, sobre algún edificio, sobre los estilos arquitectónicos. Y no recuerdo cuándo, de pronto dije, bueno, esto hay que plasmarlo en, en un libro. Y de ahí salió la idea de hacer el libro, porque ahí el libro no es resultado de un solo interés, de una sola idea. La idea fue resumir ahí o juntar, o tratar de juntar, pues muchos de los trabajos de investigación que yo había hecho, desde los orígenes de la ciudad, que hasta la fecha yo conozco solamente dos personas que se han interesado fuertemente en ello. El que fue anterior cronista, Diego Razoliva, que ya falleció, y la historiadora Montserrat García Rendón. Ahí en ese libro vienen eh, los dos estudios que estas personas han hecho y se están basando sobre el acta de fundación de Salamanca. Viene también después, me fui encontrando con algunos planos de las manzanas, de los cuarteles y manzanas en que llegó a estar dividida Salamanca, porque antes todavía del el código postal y bueno, las maneras que ahora tenemos de dividir y referirnos a una ciudad, se utilizaba lo de los cuarteles y manzanas. Me llegué a encontrar también con planos de ellos y también comencé a estudiarlos y ahí vienen. Ujú. Y en fin, y hablando específicamente de espacios urbanos, pues vienen varios puntos, varios aspectos. Antes de entrar aquí, mencionaba también lo de esculturas y monumentos. ¿Qué, Sí, qué tanto puede, para qué necesitamos? Pero también es parte de un espacio urbano. claro, También, ¿verdad? claro, sí, Independientemente, porque a mí me lo han dicho, ay, esa estatua está re fea, pero sí, independientemente de que esté fea, bueno, estaba fea para una persona, pero para otra a lo mejor no. E claro, independientemente también puede estar significando o recordar un hecho, que también para unas claro, personas puede hacer que sea importante y para y otras para no, otras no. pero al final es parte también de un espacio urbano. Claro, yo quiero resaltar algo que, que tú hiciste en este camino para hacer tu libro. Yo se los digo mucho a los chavos porque, bueno, yo tengo alumnos, doy clases, tengo gente muy joven. Les digo que una de las formas en las que puede la gente ir recopilando información, ir conociendo, es que desarrollen su capacidad de observación. Si uno aprende a observar el entorno, las personas, los eventos, todo lo que va ocurriendo, va uno adquiriendo conocimiento y va uno haciéndose preguntas, porque también eso es lo que yo les comento a ellos, que uno se cuestione y haga preguntas de lo que observa o de lo que ve. Si algo notó y le genera una pregunta, que empiecen a investigar por qué ocurrió eso. Entonces, tú acabas de mencionar que fue eso lo que a ti te llamó la atención de la arquitectura en Salamanca, porque notabas que había un edificio y al poco tiempo ya no existía. Entonces, empezaste a indagar por qué o qué pasó aquí, por qué desapareció tal edificio, por qué desapareció tal construcción, tal casa. Y eso poco a poco te fue llevando a ir construyendo este conocimiento, esta información que se generó en el libro. Así es como nos lo dices y creo que así es como fue, ¿no? Sí, efectivamente, así fue. No fue una idea de voy a hacer un libro, sino que al paso del tiempo ya tenía varios estudios y dije, bueno, hay que darlo a conocer y concentrar. Por eso el libro incluso se llama Información, porque Claro, tú acabas también de mencionar un punto muy importante. Bueno, yo fui completamente honesto en la elaboración de este trabajo, pero no quiere decir que no tenga por ahí algún pequeño error, incluso, claro, ¿verdad? sí.
porque todos podemos equivocarnos. Sí, Yo, una sí, imprecisión, algún dato que... yo he tratado de ser lo más honesto, no me conformo nada más con que, oye, fíjate que me dijeron, sino que trato de confrontarlo con dos, tres fuentes, incluso, pues, la mayoría de las veces, como se trata de elementos físicos, voy y me paro delante de aquello y veo si efectivamente tiene tres niveles o cinco ventanas o lo que sea. Entonces creo yo que mi margen de error es mínimo, pero no quiere decir que no lo tenga. Pero además mencionaste una cosa muy importante. La otra persona lo va a ver y se va a preguntar, bueno, creo yo que en un momento dado lo valioso de mi trabajo es, ya tiene ahí una base. Y eso le va a servir precisamente una base, pero no quiere decir que vaya a hacerlo absoluto. A lo mejor él puede llegar a una conclusión, pues incluso hasta diferente, pero ya tuvo una base, porque, ah, caray, Claro, pues no, pero yo creo que pero ya tuvo una base sí, sí, para sí. hacerlo, o incluso hasta para refutarlo. No sé. Claro, claro. De hecho, yo quiero comentar para las personas que nos están viendo o nos están escuchando, si hay personas, si hay chicos que están estudiando arquitectura o que van a estudiar arquitectura, este es un libro, en el caso de Salamanca, que tienen que conocer y que tienen que leer. Y justamente para eso, para tener un dato que ya se registró, ya se investigó y aquí está. Y a partir de ahí comenzar nuevas investigaciones y que las pueden ir complementando y las pueden ir perfeccionando, enriqueciendo. Hay un dato que ahorita comentaste, que digo, si las personas que caminan por el centro de Salamanca, todo lo que es el centro histórico, que vean estos letreros que aún se conservan de la nomenclatura de las calles que dicen Manzana 4 cuartel, no sé, 2. Yo también las he observado, pero así era. Sí, así era. Coméntanos un poco cómo está eso, porque todavía hay algunas casas que tienen eso, pero ¿de dónde a dónde abarcaba o a qué obedecía esa clasificación? Bien, sí, todavía son unas placas, bueno, las que quedan son azules con letras blancas y yo incluso hasta me he llevado un banquito para verlas de cerca. Están pintadas, no están esculpidas ni grabadas. No sé cómo las pintarían, pero están pintadas. Antiguamente lo que se hacía era partir a una ciudad precisamente por eso se llaman cuarteles, en cuatro partes. Ujú. Eh, Eran las calles que pasaban por, eh, por la Plaza Mayor o por el jardín principal, y ya de esas cuatro partes se decía manzana uno, manzana 2, manzana... De memoria ahorita pues no recuerdo, pero sí viene ahí creo que puse incluso dos de los planos que encontré en donde viene eso, e incluso en yo también trabajé de perito evaluador en los juzgados, y en algunas escrituras y pues de principios del siglo pasado todavía traía esa referencia. La casa marcada con el número X, cuartel 3 o cuartel 3 manzana, todavía era la forma en que antes se, se refería o se indicaba un, pues una finca. Una Una localización locación, que de había una una casa, localización de una de un casa. predio. Ajá. Ahorita pues eso ya es completamente incluso inoperante, ¿no? Y ya Sí, las ciudades son grandísimas, ya no quedaría. No, ahora tenemos el código postal, que también a veces difiere. Eh, perdón que me voy a referir un poco a mí. Eh, yo tengo dos códigos postales, porque un día fui a un X trámite y era oficial y me dijeron que no era el que tengo yo normalmente registrado, así que tengo dos. Bueno, pero bueno, pero lo que quiero decir, y si fuera por cuarteles y manzanas, no, o sea, sería hasta imposible, ¿no? Ya eso ya evolucionó, sí, sí, pero sí sí. quedó ahí. Y Por en lo el menos en el centro histórico. y en el centro histórico todavía se pueden ver. Yo tengo unas fotografías que considero, si me faltó haber sido alguna o dos, pero no muchas, de esto, claro, de hace como unos 12 años, de todas esas placas que todavía existían.
¿verdad? Sí, pues ahí está la invitación para la gente que recorra el centro histórico y vuelvo a insistir, los chavos que desarrollen esa capacidad de observación, que vean esos letreros y que empiecen a cuestionar, caray, ¿a poco así se nombraba antes? Y que ahí empiecen su curiosidad por la investigación, Sí, exactamente. ¿sí? Sí, porque actualmente, y yo también lo uso, ¿verdad? El GPS, el Google Maps y todo, pues es muy sencillo y nada más le apachurramos tantito y ya me lleva. Pero también hay que saber, sí, efectivamente, yo lo uso, pero también hay que saber de dónde, por qué o para qué, ¿verdad? Claro, Ese es sí, algo sí, muy parecido, por ejemplo, yo también di clase, ¿verdad? Y daba clase de topografía. La mitad del semestre nos la pasábamos con aparato mecánico, en que a veces incluso nos pasábamos más de media hora tratando de nivelar un aparato. El otro, ya el otro, en la otra mitad del semestre era, en esa época era estación total, ahorita ya se superó eso. Ese ponías tú el aparato y en 2 minutos automáticamente se nivelaba el aparato. Oiga, profe, pues desde un principio, no. Pero es que lo que queremos es que el aparato es únicamente para facilitarte, para mejorarte, para más exactitud. Pero tú queremos, lo que nosotros queremos, o al menos lo que yo quería, era que tú sepas qué le estás pidiendo al aparato. Tú eres el que claro, va aquí en tu mente a hacerlo y claro, todo. Y el aparato, ¿qué te va a hacer? En lugar de 2 horas, te lo va a dar en 10 minutos. En lugar de claro, que camines tanto, está esto. Pero tú eres el que tiene que saber, porque eso claro. de que no, si nada más le apachurras ahí las teclitas, pues sí, ¿no? Pero, ¿y eso qué o qué? Pues Claro, tú sí, tienes que tener esa idea de sí, la tecnología. Bueno, la idea que yo tengo, la tecnología actual es una herramienta que nos facilita enormemente y yo la uso, pero no es la vida entera. claro, Y yo lo que estoy viendo es que para mucha gente es la vida entera, ¿eh? Y ya si no sí, está en el aparatito, pues como que ya no. Digo, y yo también lo claro. uso, no soy enemigo, ¿no? Pero para mí es algo que me va a facilitar mi trabajo o lo que yo quiero hacer o lo que sea. Es una herramienta, pero no es mi vida. Sí, sí, sí. De hecho, eso también se puede comentar a la gente que le gusta la fotografía, que pueden basarse nada más en lo que ahora tenemos, que son los teléfonos inteligentes. Simplemente pones el sujeto al que vas a tomar la fotografía, le das clic y ya. Pero anteriormente quienes estudiábamos fotografía, lo que ahora le nombran fotografía análoga, teníamos que estudiar la velocidad, toda una serie de velocidades y ¿cómo se llama? El diafragma. Es decir, abrir y cerrar la cantidad de luz que iba a entrar a la fotografía para quemar la placa. Entonces todos esos procesos te dicen cómo es que se está creando una fotografía. No nada más es, tomo buenas fotografías, porque bueno, los chicos de ahora dicen eso, no soy buen fotógrafo, pues sí, pero nada más estás operando ¿Sí? el dispositivo, pero no sabes cómo es el proceso de la toma de fotográfica, porque es eso, el manejo de la luz. Pero bueno, para no desviarnos. Te quiero preguntar algo, A arquitecto, ver, de espacios públicos o edificios actuales, ¿cuáles consideras que sean relevantes desde el punto de vista de la arquitectura o desde el punto de vista de importancia histórica cultural para Salamanca? bueno, Actuales. vamos primero con los espacios públicos. Los espacios públicos y en el centro histórico siguen siendo, siguen siendo el jardín principal que se llama Jardín de la Constitución, la Plaza Cívica Miguel Hidalgo, el Jardín Sidó, que ha estado muy desaprovechado. Creo que últimamente han querido volverlo a renovar. Allá hacia el norte, el Jardín Lázaro Cárdenas, pero realmente, bueno, y como área verde, el ecoparque, ahora pues en una gran polémica, pero en realidad
Y por ahí hace tiempo, y te mandé por ahí un recadito también, tú hiciste ya en una de tus tesis también un estudio de áreas públicas y realmente pues, han pasado 15 años y no tenemos ninguna otra. ¿Cuál fue la Seguimos última? igual, Entonces, la última creo que fue el SIDO. el SIDO, y Sí. no recuerdo la fecha exacta, pero fue allá como por 1970 y 9 o 78 por ahí así. Fue la administración del licenciado Zavala Rocha. Y el te lo Jardín digo SIDO. porque ese jardín lo hizo el arquitecto Luis Vargas y yo empezaba a trabajar de dibujante con él, así es que me acuerdo completamente. Fue una de las últimas obras que hizo el licenciado Zavala Rocha. Y ahora se renovó en la administración pasada, pero en realidad fue lo que se hizo. Claro, y para complementar, eh, donde es ahorita el Jardín SIDO, antes había una escuela. Sí, Y era la escuela Miguel Hidalgo, la sí, que ahorita está en la calle Independencia. Daba la escuela Miguel Hidalgo y en la parte que da por Allende era un era rastro. el rastro, Sí, para exactamente. las personas que quisieran saber un poquito más de Sí, historia, eso fue. La escuela Miguel Hidalgo, hasta donde tengo entendido, estuvo ahí hasta el 73, me parece, y luego la cambiaron al 74, a donde está la calle Independencia. Probablemente después tardaron a lo mejor unos 2 años en hacer el jardincito, que es la época en la que me sí, sí, mencionas. sí. Digo, de memoria sí, ya, pero tengo todo eso documentado, ¿verdad? Y efectivamente, ya cuando el rastro lo cambiaron a donde está ahora, quedó ese terreno y ahí se hizo el Jardín Sidó y no hemos tenido otra plaza pública. Y es algo que yo siempre lo he comentado desde que hice mi tesis. Fíjense, las personas que me están escuchando la hice en el 2005, la terminé en el 2005. Yo mencionaba eso, más áreas que fueran espacios públicos con áreas verdes, más plazas. Y de eso ya tiene que 17 años, 17 años y no tenemos otra plaza. ¿no? No, bueno, 17 años de mi tesis, porque estamos hablando que del 73, 50 años. Sí, Fíjense, para las personas que nos escuchan y que son de Salamanca, tenemos 50 años y no hay ninguna plaza pública nueva. Salamanca ha crecido. Y lo curioso es que sí hay espacios la parte del centro que están vacíos. Pueden ser de particulares, obviamente, pero creo que ahí falta esa iniciativa y ese impulso para la creación de nuevas áreas, porque sí las necesitamos. No, no, sí, no salimos de las mismas de siempre. Jardín, plazoleta, plazoleta, jardín. Jardín Sidó, Plaza Niños Héroes. La Plaza Niños Héroes es la que está enfrente de la parroquia antigua. No salimos de esas cuatro. sí. Ojalá, ojalá sí haya nuevas administraciones que vengan y digan, ¿saben qué? Una plaza nueva, grande, bien hecha, bien diseñada, porque sí nos hacen falta. De edificios que tengan un valor arquitectónico, cultural, histórico, aquí en Salamanca, ¿cuáles nos puedes mencionar que hay? Bueno, históricamente la finca que se considera más antigua, no la más antigua de la ciudad, sino de las que han quedado en pie, es lo que le llaman la Casa del Inquisidor. Y me refiero, no es de las, creo que en las mamparas que les ponen ahí, da la idea, yo la he visto, no recuerdo la datación exacta, pero da la idea de que es la finca más antigua. No necesariamente la más antigua, pero sí de las que han quedado en pie por las inundaciones que ha habido, por el deterioro del medio ambiente, etcétera. Sí es, y eso porque ahí los muros hasta arriba se veían, actualmente qué bueno ya está muy remozada, pero cuando todavía se veía los aplanados descascarados, la piedra y es hasta arriba, Pero porque es cantera, ¿verdad? piedra brasa y los marcos eran de cantera, pero Ah, era bien. piedra. Y eso sí se sabe, ¿verdad? Que la
mayoría de las casas antiguamente eran de adobe, ¿verdad? Entonces, claro que con el deterioro, y no estamos hablando de un deterioro industrial, sino el deterioro del tiempo, las lluvias y todo, pues se fueron, se fueron cayendo, cayendo, hasta las inundaciones hasta también. las inundaciones también. Sí, lo que pasa es que es bueno revisar qué realmente ocurrió, porque sí algunas construcciones en Salamanca eran de adobe y sabemos que hubo inundaciones muy severas en Sí, Salamanca. Inundaciones que, bueno, creo que llegaban hasta 1 metro o más, porque ubiquémonos dónde está el río Lerma. El agua llegaba, hay fotografías en donde yo veo que el agua llegaba hasta donde está la estación de tren. sí. Entonces prácticamente se inundaba todo Salamanca. Prácticamente se consideran cinco inundaciones. Una de mil, la primera, grandes. La de 1865, que todavía estaban aquí, el destacamento francés, un año después de que viniera Maximiliano, y pues se dice que incluso hasta los soldados franceses ayudaron a desalojar a los damnificados. Damnificado, sí. Bueno, la otra fue en 1912, la otra fue en 1926, de ahí hay fotografías Sí, de precisamente lo que tú mencionaste, del jardín de San Antonio lleno de agua completamente. completamente. La del 58 ya no me tocó a mí, digo porque yo llegué aquí en el 63, pero todavía platicaba con gente que dice, no, y andábamos en las canoas y de repente nada más se oía ¡pras! Otra casa que se cayó. Y la del 2003, que esa sí me tocó a mí, que pues también fue bastante fuerte, aunque pues, pero bueno, son ¿La de cinco. cuál? La del... 2003, Ah, 2003. 2003, ¿sí? Sí, esa mucha gente ya más joven, Ya le tocó, sí se puede acordar de esa inundación sí, 2003. Estuvo muy severa. El asunto es que solamente abarcó del río hacia el sur. sí, Ya no fue el centro histórico, porque las otras sí era el centro. sí. Precisamente hay una fotografía en 1912, le llaman la calle de la Rinconada, que era a un lado de la presidencia, lo que es ahora es el andador Mina. Incluso se ve atrás que todavía no está ni terminada la cúpula del Señor del Hospital. Sí, Y ahí se ve gente, pusieron allá parada. varios parados ahí, el agua casi les llega a las rodillas. Sí, Y estamos hablando de a un lado de la presidencia. sí, Quiere decir que en esa época hasta ahí llegó el agua. sí, claro que sí. Bueno, continuando con las edificios con este valor histórico-cultural, mencionaste la casa del Inquisidor. Para las personas que no saben cuál es esa casa, es la que em, está la casa Jaime, enfrente. Sí, Sí, es sobre la calle Allende. sobre Allende. Creo que Allende y 5 ahorita, de mayo. sí, ahorita venden ahí, hay un acuario, si no Sí, me equivoco. en la esquina, sí. Si en la mera esquina hay un acuario. Bueno, pues toda esa casa, no sé hasta dónde haya sido la propiedad, pero supongo que ha de haber sido casi hasta la Sánchez Torrado. Bueno, ahí sí viene un estudio que hice de esa casa, como muy importante, pero es en el 2013. Sí, Tengo otro estudio en el 2000, de hecho, que hice en el 2020, pero pues, ya no alcanzó a entrar. Incluso yo fui al archivo y me dijeron que no había presupuesto. ajá, Cosas de presupuesto. Ya no se va a editar ni siquiera el Vigüelo, o sea, pero ya ujú, se quedó ahí. Pero a lo que me refiero, incluso este estudio de 2020 ya ahorita no opera, porque ya ahí sí vienen algunas fotografías. En esa época estaba todavía tenía partes muy ruinosas y ya las arreglaron y ahora son varios comercios. El acuario sigue estando ahí, pero ahora incluso hay, creo que hasta un pequeño laboratorio, eh, un lugar donde para los muchachos venden, pues sí, venden refrescos, creo que hasta cerveza, algo así. Bueno, no cerveza, no. Cuestión alcohólica, creo que no, pero pues yo veo ahí muchos muchachos que van, pero hay varios comercios, o sea, ha variado. Si sí, vemos el estudio del 2013 y el del 2020, que apenas lo voy ya también quedó atrás, porque ya se sí, modificó. Y es que una ciudad, y como todo, es cambiante, es una entidad viva, va claro, cambiando. claro.
para bien o para mal. Sí, muy bien. Pues estamos aquí en el programa de Generación Green para que quiera llamarnos a hacer alguna pregunta. El teléfono en cabina es 464-690-9601. En WhatsApp es 464-652-5000. Estamos platicando con el arquitecto Alfonso Gutiérrez Nieto acerca de un libro que se llama Información de la Construcción y Arquitectura en Salamanca. Él es el autor de este libro. Arquitecto, quiero preguntarte también, en este recopilación de información, ¿encontraste algunos estilos arquitectónicos que, que estén presentes en la arquitectura civil en Salamanca? Bueno, no recuerdo si es viene un capítulo completo de los estilos arquitectónicos, desde el herreriano y eh, cuando comenzó Salamanca en el siglo XVI, perdón, el siglo XVII. Una de las primeras construcciones que se hizo es donde está ahorita el CIARG, el Centro de las Artes, y la Casa de la Cultura. Y ahí pues es completamente herreriano, y vienen ahí pues varios de los estilos Estilo que herreriano. ¿En qué consiste el estilo herreriano? era neoclásico, muy sencillo, muy severo, pero muy sencillo, pero sí, los arcos que están ahí en la Casa de la Cultura del centro, porque ahora ya tenemos también la Casa de la Cultura de la Leona Vicario, Sí, otro cambio más, sí, claro. ¿verdad? Y ese cambio nos da idea del crecimiento de la ciudad, Sí, porque todavía cuando hice mis primeras exposiciones en la Casa de la Cultura cabía todo, hasta sí, exposiciones, y ahora ya no cabe todo. Pero bueno, ahí el estilo herreriano se le llamaba por Juan de Herrera, que el máximo desarrollo lo tuvo en el Escorial. Era pues a base de elementos muy simples, bueno, no quiero llamarlos simples porque no eran simples, pero sí muy sencillos y muy severos, muy estrictos, el herreriano. Luego ya se vino el barroco, con la construcción que está a un lado también, que es una de las máximas manifestaciones, y incluso el patio del Centro de las Artes es barroco. Es claro. barroco todavía Las columnas. las columnas, ¿verdad? Pilares más bien, Sí, ¿verdad? pues, pilares. Ujú. Pilares. Incluso uno de las guardamalletas de ahí es el símbolo actual del CERJ, Sí, el claro. barroco. Y, y así se vino después. Y yo mencionaba, y creo que lo menciono ahí en el libro, no hubo también, y fue muy fuerte, aquí en México, estoy hablando del país, lo que se llamó el neoindigenismo, y aquí en Salamanca probablemente lo hubo, pero yo ya no he encontrado ninguna finca con estilo neoindigenista. El neocolonial también, incluso se fue por un decreto de Vasconcelos, Ujú. de que quería incluso lo neocolonial, regresar y hacer un estilo nacional, y él se fue sobre lo colonial, neocolonial. Aquí también, pues no hay más que una finca. Actualmente es una tienda comercial del lado poniente del, de la plazoleta Hidalgo, bueno, Plaza Cívica Miguel Hidalgo. Tengo fotografías en donde ahí, incluso originalmente tenían hasta unas columnillas eh, torcidas, ¿verdad? Que eran muy características de ese estilo. Luego desaparecieron y ya incluso, pues ya desapareció, sin embargo, el pretil y se trató con una moldura ahí en la fachada de conservar ese, pues eso medio neocolonial. Eh, lo que se le llama el Art Deco, de plano no he encontrado nada, lo que le llaman el Art Art Nouveau. Nouveau, y de Art Deco, pues hay por ahí uno que otro elemento así medio que te lo sugieren, Ujú. pero ¿Cuál realmente será? no. ¿Eh? El Art Deco. El, Digo, el Art Deco sí lo conozco, sí, pero ¿qué casa? mira, se podría decir que es el que está en Vasco de Quiroga, enfrente del Centro de las Artes. Ahorita creo que alberga unas oficinas de educación, está un partido político, y no recuerdo si todavía esté otro elemento ahí. Ahí Ah, nada más sí, tiene sí, los sí, sí, sí. pretiles,
Las ventanas se ve que ya las cambiaron porque son completamente cuadradas, pero como que esa fue también Art Un Deco. acercamiento al Art Deco, Sí, ¿no? yo creo que sí lo fue, Ujú. pero se fue transformando. Sí, claro, claro. Y te digo, y cuando mencionaba, no es malo, sino simplemente sucedió. Salamanca tuvo un momento de crecimiento muy fuerte, muy rápido, cuando se vino la refinería y los trabajadores petroleros pues ya estaban ahí en la puerta, oye, tenemos que alojarlos, tenemos que tener lugares para vender, tira aquí, tira allá, y además pues no había mucho la cuestión de todavía la idea de la conservación del patrimonio arquitectónico, pues tíralo y hacemos una escalera y arriba hacemos cuartitos y ahí les rentamos y ahí que vivan y aquí ya va a ser una tienda moderna, con aparadores, con luz de neón, que era lo de actual. Sí. Y así se fueron muchas fincas. Y así desapareció y pues ya realmente ya no. Sí, es que Salamanca tuvo un crecimiento abrupto, Muy rápido. muy rápido, este, agresivo a lo mejor también, que pedía que la ciudad, o sea, que creciera. Era un pueblito, pues no era Sí, nivel de ciudad, pero sí era un pueblito y como que se estiró de repente, de ¿no? repente. Nada más, ahí sí voy a mencionar algo, no nada más por que sea yo, sino porque sí me consta. Yo llegué aquí en 1963, hace 60 años. Ya Ujú. estaba la refinería. Sí, Sin embargo, en sí, la calle 5 de Mayo, y yo me acuerdo porque yo por ahí transitaba, todavía era de piedra bola, fíjate. 5 de mayo. O sea, Ujú. sí efectivamente ya era ciudad, pero era pues un pueblito Era un pueblito. propiamente, Sí, 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 ¿sí? claro. Entonces, pues realmente digo, y yo me acuerdo que ahí esa vez estaba de presidente López Mateos y algo vino aquí y pues yo todavía era medio niño ahí, pues vamos a ver a López Mateos y ahí voy corriendo y a media carrera me paré porque era pura piedra bola y me lastimaba al ir corriendo. Entonces, y estoy hablando ya de 1963, Y ya la en refinería que, tenía 13 en años que ya la aquí. refinería tenía 13 años y todavía 5 de mayo era piedra bola. Entonces, imagínate nada más. Es que nos llegó la prisa por el crecimiento aquí en Sí, sí, Salamanca. fue una cosa muy, Pero bueno, muy, es una maravilla conocer la historia de Salamanca. Es una maravilla conocer cómo se dieron las cosas, cómo se dio esa transformación de Salamanca. muy fuerte. Una transformación muy fuerte. Yo lo que sí a veces veo que, lo veo hasta con tristeza, que hay unos elementos arquitectónicos que sí deberían de retomarse, cuidarse, rescatarse, porque hace un momento te preguntaba de algunas edificaciones que pudieran tener ese valor histórico, cultural, arquitectónico. Y yo me he fijado que en pleno centro, donde está el jardín principal, si uno dirige, otra vez vuelvo a punto de la observación, si uno dirige su vista hacia arriba, hay casas que son maravillosas y tienen una arquitectura maravillosa, pero están como descuidadas. Incluso algunas de ellas están deshabitadas, cayéndose ya. Ojalá, no sé, ahí, no sé por qué estarán deshabitadas, pero que hay una mayor atención. Yo no sé si haya allí que coordinarse con el INAH o se requiere algún permiso del INAH. Realmente no lo sé, pero yo me he fijado que a veces eh, solemos menospreciar lo que tenemos en Salamanca cuando tiene una belleza arquitectónica maravillosa y decimos, eh, es que en Salamanca no hay nada. Claro que lo hay. Que no nos fijemos y que no lo valoremos es otra cosa. Pero vamos a cualquier otro ciudad o pueblo colonial, tan solo de los que tenemos aquí alrededor, y nos asombramos y decimos qué bonito edificio, qué bonita ciudad, qué bonito jardín. Pues en Salamanca también lo tuvimos Lo y tuvimos. todavía tenemos algunos elementos que se pueden rescatar. Y ojalá que sí se haga. Yo vuelvo a insistir, la gente que es de Salamanca vaya al centro y revise las casas que están hacia alrededor y también revisen las columnas
Y los arcos son unos arcos maravillosos y unos trabajos en herrería maravillosos, pero están descuidados. Sí, Quiero efectivamente. mandar un saludo a Mara Espitia, que nos sigue por Facebook. Le gusta el tema, pues saludos, Mara. Muchas gracias. Ahora Gracias, sí, perdón por gracias. interrumpir. No, Acerca de estas casas. también un poquito, yo creo que también es importante mencionar, todavía cuando se hizo ese libro en el 2016, todavía existían tres puertas en madera tallada. Estoy hablando en madera tallada, lo que es la talla en madera. Dos en el portal, ahora se llama Rojas Garcidueñas, antes era el portal Los Bravo, y una acá en la casa del Inquisidor precisamente. Bien. Ahorita en este año 2023 ya nada más nos queda una sola de ellas. La de la casa del Inquisidor, pues sí, ahí sí por razón, como no tenía una protección, ahí sí lluvias de 100 años, ya estaba muy deteriorada, la cambiaron y pues, yo creo que los propietarios trataron de que tiene un diseño casi idéntico al anterior, aunque no es igual, pero la otra puerta ahí en el portal Rojas de Garcidueñas, pues yo la veía todavía de muy buen cuidado, pues ahí sí tomaron la decisión de quitarla, no sé qué harían con ella, y ahora hay una simple puerta de herrería, nada, ya nada más nos queda una puerta tallada, y por cierto, en esa puerta ¿Y tallada dónde está? está en el portal de aquel lado, ahorita venden ahí artículos pues sí, celulares y artículos así. No ¿En los recuerdo el número portales también? exacto, sí, en el portal. eh, y ahí está el único, y ahí sí me atrevo a decir, porque he recorrido casi toda la ciudad y no lo he encontrado, llamador de manita, o sea, una manita que estaba así con una bola. Hay más, pero ya Mm. son recientes, pero así digamos de principio del siglo pasado, yo creo que es el único en metal que está ahí. Quién sabe cuánto dure antes de que desaparezca, ¿verdad? Es que tenemos que cuidar más nuestros elementos culturales que tenemos aquí, porque tienen ese valor cultural histórico. Entonces, pues es un llamado a la gente que nos escucha, a la gente que es de aquí, de Salamanca, que tenemos mucha cultura, mucha historia, mucho valor arquitectónico. Ojalá lo rescatemos, que se hagan, no sé, los trámites, los movimientos necesarios para que todo esto se mejore. Porque miren, mucho de lo que ahorita estamos hablando se encuentra en el centro histórico, y el centro histórico es un espacio público. Es Es un un espacio público. y debemos de conservarlo porque ahí está justamente el origen de nuestra historia, Por eso es centro histórico. de nuestra historia, de nuestra cultura y centro histórico, para las personas que nos escuchan, el trazo original, corrígeme si me equivoco, pero el trazo original data de 1603, Sí, que fue la fundación de Salamanca, y que a partir de ahí se dijo el trazo va a ser con tales características, y todo partió desde lo que es la plaza principal. exactamente. Bueno, ya desde antes, pero se toma como punto de partida las ordenanzas de Felipe II de 1675 para poblados hechos por españoles, mil que es el, seiscientos setenta y cinco o 1500, perdón, 1575. perdón, dije 600, Sí, mil quinientos setenta y 1575. cinco. Ya anteriormente ya había normas, pero digamos, se considera el primer ya ordenamiento general, el de 1575 de Felipe II, y precisamente, como tú dijiste, habla de hacer lo que ahora llamamos cuadras ortogonales, de preferencia en damero, que no, o sea, cuadradas, pero muchas veces no quedaron cuadradas, pero sí al menos en ángulo recto, partiendo de una plaza principal. Y si yo tengo los planos de desarrollo urbano, no de desarrollo urbano de ahí, sino el desarrollo de la oficina, sino de lo que ha sido el centro histórico. Y lo curioso es que tuvo barrios indígenas alrededor, San Gonzalo, San Pedro, Nativitas, etcétera. Y cuando se fueron integrando esos barrios a la ciudad,
siguieron también esa traza. Ya solamente hasta el siglo pasado que comenzaron a hacerse el Infonavit 1, el Infonavit 3, no quiero decir que sea malo, ¿no? Pero comenzó otro tipo de traza, la traza orgánica, eh, revuelta, ya muy diferente. Pero si se ve un plano todavía actual en lo que es el centro histórico, se verá que es muy aproximado incluyendo ya San Pedro, Nativitas, eh, San Juan, San Gonzalo, siguieron la traza parecida, las Claro. calles parecidas. Ya solamente hasta después comenzó lo que le llaman el trazo orgánico, bueno, ya otro tipo. Por ejemplo, allá en el Infonavit 3, incluso ya no hay ni siquiera calles, sino que ya hay, ¿cómo le llaman? Bueno, es otro tipo de sembrado de edificios. Ya Claro. incluso no son calles, son andadores, etcétera. Ya cambió completamente la traza que tú mencionaste. Claro, sí, y todavía se puede observar si alguien ve un plano del centro histórico de Salamanca, puede ver que hay como si fuera una retícula, porque está el trazo en línea recta, ¿sí? De un sentido, digamos, de este a poniente y de norte a De sur, norte a sur. y forman una cuadrícula que solamente es interrumpida por este, no interrumpida, sino tomando en consideración la línea natural del río Lerma, porque si no, continuaría la línea de la retícula, Sí. ¿sí? Las líneas rectas. Y así es el trazo de Salamanca. Es muy, muy eh, geométrico, ¿sí? Obedeciendo a líneas rectas. Muy bien, pues nos despedimos, arquitecto Alfonso Gutiérrez Nieto. Me da Quedó mucho pendiente, Quedó mucho pero pendiente. Es que el sí, tiempo el así es. tiempo, este, ya es esta segunda vez que te invito y siempre digo que esta plática da para más. Esperemos que haya otra continuación de esta plática, porque el tema de esta cuestión de la arquitectura en Salamanca es muy amplio y el tema de los espacios públicos, aunque tenemos poquitos aquí en Salamanca, eh, esperemos que tengamos más, pero todo eso es muy importante porque son espacios donde está la interacción humana y esperemos que bueno, que haya más bien diseñados y bueno, no me resta más que darte las gracias por estar No, al aquí conmigo. contrario, gracias por invitarme. Bueno, pues muchas gracias a las personas que nos escucharon, que nos siguieron aquí en el programa de Generación Green. Gracias y hasta luego.